¿Por qué nuestra perspectiva puede afectar las decisiones que tomamos? Mucho. Y las personas así pensamos de diferentes formas, porque uno normalmente termina pensando de la vivencia que uno tuvo, pero otros entienden que, es una plataforma, yo subo y bajo. Y ya. Pero otros entendemos y dicen, no es solamente una plataforma, esto ha sido consagrado para hacer tal cosa. Bíblicamente en el Antiguo Testamento eso era sumamente sagrado, porque algunos sirven para ser vistos, para ser tomado en cuenta. ¿Lo hacen con ese propósito? Claro, sí. Con esa intención. Pero otros no lo hacen con esa intención. Entonces Dios mira mucho lo que hay en el corazón. Bienvenidos a nuestro canal Hans y Joseph The Channel. Han, dime, ¿cómo te sientes? Súper bien y contento. Un nuevo día, una nueva historia que contar. Y un nuevo episodio. Así es. Pero antes, si no te has suscrito, por favor. Suscríbete. Si no has dado like, por favor. Dale like. Y si no has comentado, ¿verdad? Comenten. Y recuerden que estamos todos los sábados al mediodía con un nuevo episodio. Tú sabes, Hans, queremos hacer un pequeño paréntesis para comunicarle a las personas nuestro agradecimiento. Sí, claro. Nos sentimos sumamente agradecidos con el apoyo que hemos estado teniendo. Sus likes, sus comentarios, las compartidas. De verdad, gracias. Y realmente el mensaje se está expandiendo, que eso es el propósito, ¿verdad? Ese es el propósito realmente. En esta tarde vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Muy interesante. Un tema que quizás nosotros entendemos lo que Dios nos comunica. Exacto. Pero realmente ¿estamos entendiendo bien? Exacto. Quizás yo veo una cosa, él ve otra cosa, pero ¿qué dice la Biblia realmente? Entonces, en esta tarde traemos un invitado, Hans. Muy especial. Muy especial para nosotros. Un invitado de lujo. Hans, adelante con la presentación del pastor. Así que para nosotros es un placer poder tener con nosotros al pastor Antonio López. Bienvenido a nuestro podcast. Muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Pastor, ¿cómo se siente el día de hoy? Estamos bien, gracias a Dios. Una oportunidad extraordinaria poder estar aquí con ustedes, ¿verdad? En su canal. Que, para nosotros es un placer. Suscríbanse. Claro que sí. Suscríbanse. Háganle caso al pastor. Suscríbanse. Pastor, una preguntita. ¿Cómo te siente la curiosidad de estudiar teología? ¿O por qué? ¿O si iba a estudiar otra cosa? Sí, claro que sí. Claro que sí. Yo, pues, cuando estudié en la secundaria, pues era técnico, era comercial. Okay. Entonces ahí la materia principal era contabilidad. Okay. No es que entendía mucho, pero era contabilidad. Así que número. Una vez preguntaron en la escuela qué uno iba a estudiar, yo no sabía contabilidad. Sí. Después me hice adventista el séptimo día, estando ya pasando al tercer del bachiller. ¿Y qué tiempo te tiene la iglesia? Yo tengo 24 años en la iglesia. Wow. Excelente. 24 años en la iglesia. 25 ya, 25. Wow. 25 años en la iglesia. Qué bueno realmente. Entonces, cuando llegué a la universidad, había que poner qué iba a estudiar y yo puse contabilidad. Sí. Pero sí me llama mucho atención el ser pastor. Ni siquiera sabía que para ser pastor había que estudiar. Pero cuando yo escuchaba a mis pastores predicar en la iglesia, yo decía, yo quiero ser así. Yo quiero ser así. Pero no tenía mucha idea de qué había que hacer para ser pastor. Y cuando me decidí estudiar teología para ser pastor, fue el mismo día que iba a matricular la carrera. Ahí me preguntaron, ¿qué va a estudiar? Yo dije, teología. Y ahí empezó todo. Hasta el día de hoy, por la gracia de Dios. Qué bueno, nos alegra mucho. De verdad, pastor, estamos contentísimos de tenerlo aquí en nuestro espacio. El privilegio es mío, gracias por la invitación. De verdad, entonces, Hans, yo creo que es hora de pasar al tema central. Como habíamos dicho anteriormente, hoy vamos a hablar de perspectiva. Lo que tú ves, lo que yo veo. Pero, ¿qué dice la Biblia realmente? En la Biblia no hay una palabra para perspectiva de manera específica. Pero sí hay muchas historias donde se ve el término perspectiva. Porque la perspectiva más está en lo que son el arte. Exacto. Una persona pinta un cuadro, lo cuelga, ¿verdad?, en una sala y las personas van a observar
y ven ese cuadro y tienen cada uno una perspectiva de lo que significa y de lo que hay en ese cuadro. Ahora, cuando viene el creador del cuadro, entonces da la perspectiva de él también. Ya uno decide si se va con la perspectiva de él o se queda con la de uno. Pero la perspectiva es cómo uno ve las cosas, cómo uno ve la historia, cómo uno ve la vida, cómo uno ve todo lo que pasa en este mundo y en mi vida personal. Y, por ejemplo, ¿cómo usted llevaría eso a la Biblia? ¿De algún ejemplo o alguna historia? En la Biblia hay muchas historias, muchas historias. Por ejemplo, cuando usted va al primer libro de Samuel, capítulo 17, 16, 17, 18, está la vida de David. Sí. Interesante. Si ustedes recuerdan muy bien, había un enfrentamiento entre filisteos e israelitas. Sí, exacto. Goliat de un lado buscando a un contrincante. Nadie aparecía porque lo veían a él como un guerrero y era un guerrero. Claro. Gigante y era gigante. Sí. Pero nadie se atrevía a enfrentarlo porque la situación era bien difícil. No, claro. Abismalmente demasiado difícil. Había mucha diferencia ahí. Pero llegó un niño llamado David. Ahora era mucho más difícil todavía. Claro. David tenía valor. Pero ese niño no veía la cosa como lo veían ellos. Exacto. Y ese niño no era un soldado. No, para nada. No tenía ni siquiera edad para ser un soldado. Exacto. No. Ni siquiera estaba ahí tampoco. Él fue a llevar algo a sus hermanos. Exactamente. Él escuchó a un grupo de soldados hablando acerca de Goliat. ¿Ustedes han escuchado cómo sale ese guerrero todos los días? Sí. Y David se queda así escuchando y dice, ¿pero cómo así? ¿Y nadie ha salido? ¿Cómo vamos a salir? David era guapo. No sé si era guapo. Era guapo. Pero más yo veo que confiaba más en realidad en la protección que Dios mismo le había dado y que era diciéndole cosas hirientes al mismo pueblo de Dios. Exacto. Y dice, no, pero es que Dios tiene que hacer algo. Alguien tiene que ir en nombre de Dios a enfrentar a aquel que está injuriando el nombre de Dios. Claro. Exacto. La perspectiva de David era muy diferente. Dirían a uno, porque era un niño. Sí, era un niño realmente. Era muy diferente a como la veían los soldados que estaban enfrentándose en esa guerra. Wow. De verdad, entonces, pastor, una preguntita. ¿Por qué nuestra perspectiva puede afectar las decisiones que tomamos? Mucho. ¿Qué tanto puede afectar? En más de un 90%. Porque la perspectiva no sale de ti. No, tú la percibes. Okay. Entra a ti y tú generas los pensamientos y luego actúas. Entonces, no es que desde adentro hacia afuera usted analiza. No, es de afuera hacia adentro. Porque tú tomas decisiones la mayoría de las veces por lo que tú ves y lo que tú analizas. Entonces, si tú ves, por ejemplo, una culebra, una serpiente, pequeña o grande, cuando tú la ves, dependiendo de tu experiencia con ese tipo de animales, tú vas a reaccionar. Exacto. Claro. Pero algunos no hemos tenido ningún tipo de experiencia y cuando la vemos creemos que nos va a comer, cuando en verdad yo puedo dominarla. Claro, porque tú eres más grande que una culebra. Exactamente. A mí me pasó una vez una pequeña rana, aquí decimos maco, ¿verdad? Que es pequeño así. Sí, una cosita. Y una vez viendo yo un campo muy lejos, yo pensé que eso me iba a comer. Y yo no dormí esa noche porque estaba dentro de la habitación, en una esquinita. Seguro se pone en pánico. Cualquiera. Claro. Y si me brinca arriba. Exacto. Después, en la mañana, llamo a una persona para que lo saque. Y otra me dice, pastora, ¿usted alguna vez ha visto un maco comiéndose a un hombre? Yo reaccioné, pero eso es verdad. Exactamente. Después de ahí, yo sacaba todo lo que entraba. Exacto. Pastor, ahorita usted mencionaba la historia de David, pero me gustaría que usted pusiera otro ejemplo de otra historia. Ok. Ustedes recuerdan en Josué y Caleb. Sí. Junto con 10 espías más que fueron a reconocer la tierra de Canaán. Ellos vieron ahí personas gigantes también. Es más, se consideraron como gusanos delante de ellos. Dice, nosotros no podemos contra ellos. Y ¿Qué tan grande que eran? No eran gigantes. No podemos. ¿De dónde venía el pueblo de Israel? Venía de Egipto de ser esclavos.
Exacto. Y estaban acostumbrados a ser mandados, estaban acostumbrados a ser obligados a hacer las cosas aunque no quisiesen. Exacto. Estaban acostumbrados a pensar que ellos no podían hacer más nada, excepto lo que le digan, y hay que hacerlo como dice el jefe. Exacto. Cuando llegaron ahí, pues dijeron, no, nosotros no podemos. Esa tierra es bonita, es buena, produce mucho, pero no podemos. Pero no podemos. Entonces ahí estaba Caleb y Josué. Dice la Biblia, tenían un espíritu diferente al de los demás. Tomaron una decisión diferente a de los demás. Pero ¿en qué pensaron ellos? Porque eran grandes, eran fuertes. Claro. Ellos dijeron, Dios nos dijo que esa tierra es de nosotros. Exacto. En vez de fijarse en lo que estaban viendo y generar pensamiento por lo que estaban viendo, ellos estaban fijándose en la promesa de Dios, no en lo que estaban viendo realmente en la tierra. Wow. Y eso le permitió, pues, a Dios obrar a través de ellos también. Claro. Fueron los únicos de esa generación que entraron a la tierra de Canaán. Los demás murieron. Sí. Increíble. Y una pregunta, pastor. ¿Cómo usted llevaría la perspectiva? Exacto. Al plano actual, por ejemplo, en la iglesia. En la iglesia está compuesta por muchas personas de diferentes clases sociales. Uh-huh. Y las personas así pensamos de diferentes formas. Porque uno normalmente termina pensando de la vivencia que uno tuvo. Uh-huh. Por eso hay que tener mucha paciencia en la iglesia siempre. Sobre amor todo. y misericordia. Sí, mucha. Porque en la iglesia todos somos de crianza diferente, padres Exacto. diferentes, madres con una historia también. Yo tengo una historia y la historia que cada quien tiene va reproduciéndola o mejorándola o olvidándola dependiendo de lo que tú decidas hacer. Uh-huh. Entonces en la iglesia a veces, por ejemplo, ahí está la plataforma de la iglesia. Sí. Eso es santo, eso es sagrado. Pero otros entienden que, o sea, Que es una no. plataforma. Yo subo y bajo. Y ya. Pero otros entendemos y dicen, no es solamente una plataforma. Esto ha sido consagrado para hacer tal cosa. Exacto. Otros entienden, no, sí, está bien, pero sigue siendo una plataforma. Y es real. Sigue Y siendo una mire que, plataforma. ahora que usted menciona eso, antes cuando yo estaba en la iglesia, cuando yo estaba más pequeñito, o sea, uno se subía por la plataforma de que correteando Ay. a uno le jalaban la oreja, pero duro. Sí. Mire, usted no puede estar ahí arriba, que ese lugar, eso no es para eso. Claro, no es que no se jala ahora ya, Ujú. sino que las personas hoy en día tienden más a defenderse que antes. Exacto. Y nadie quiere un conflicto. Exacto. Nadie quiere un Sí, conflicto. exacto. Uno Por trata eso, de evitar ese tipo de cosas. Ya, por eso hay que ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Ujú. Exacto. Bíblicamente, en el Antiguo Testamento, eso era sumamente sagrado. Sí. Sumamente sagrado. Y es todavía sumamente Claro, todavía. sagrado. Ujú. Y entonces yo debo ver las cosas y tratar las cosas como Dios las trataría. Wow. Porque en realidad estamos frente a un ser que es sumamente superior a nosotros como seres humanos. Somos creación de Él. Claro. Exacto. Entonces, A su imagen y semejanza. En la iglesia, si usted nota, en la iglesia, ¿por qué en la iglesia a veces se torna un poquito tedioso con las opiniones? Porque tenemos perspectivas diferentes. Ah. Mucho pensamiento diferente. Ya, la unidad de la iglesia no es uniformidad, como una vez leí por ahí, no es uniformidad. La unidad de la iglesia son muchas mentes diferentes, culturas diferentes, pensamientos diferentes, pero todos tenemos que ver a través del pensamiento de Dios. Exacto. Exacto. Pastor, una preguntita. ¿La Biblia habla más de cambiar las circunstancias o de cambiar la manera en que las vemos? ¡Wow! Profundo. Sí. Bastante. La Biblia habla de ambas. Porque las circunstancias usted mismo la puede provocar. Hay circunstancias que usted no la provoca, que le llegan. Hay otras que usted mismo es que la provoca por las decisiones que ha tomado también. Y entonces, cuando estamos en esas circunstancias, usted puede cambiarla también. Sí. Yo siempre he dicho, no importa cómo usted haya llegado hasta aquí. Sí. Lo importante es que usted va a hacer de ahora en adelante. Exacto. Porque algunos están hoy, por ejemplo, en la cárcel por un error que cometieron. Sí.
Ahora la pregunta es, ¿ahora te vas a quedar pensando en ese error para siempre y no vas a tratar de salir y superarte de aquí en adelante? Exacto. A veces los errores no podemos cambiarlos ya. No. Pero hay errores que son para siempre. Para siempre. Uh-huh. Pero podemos cambiar nuestra vida de ahí en adelante. Y una pregunta, pastor. ¿Por qué usted cree que las personas creen más en lo que ellos ven que en lo que Dios dice? Es interesante porque somos seres humanos. Sí. No hay otra razón. Somos seres humanos y los seres humanos creemos mucho en lo que palpamos. Creemos mucho en lo que podemos ver, no en lo que no podemos ver. Si tú notas en Dios, nosotros creemos por fe. Algunos han tenido una experiencia extraordinaria con sueños o visiones con Dios, uh-huh, o en alguna situación donde ellos literalmente vieron la mano de Dios obrando. Pero los seres humanos somos más dados a creer en lo que podemos palpar que lo que no podemos ni palpar ni ver. Por eso nosotros seres humanos podemos más rápido negar a Dios que negar otra cosa. Si tú notas, por ejemplo, cuando se hace cierto tipo de políticas en nuestro país, República Dominicana, por ejemplo, cada 4 años, hay personas que son muy tímidos. Sí. Pero ese día se sube una camioneta a vocear. Mi candidato. El bandereo. Pero después que bajan de ahí, que pasa el tiempo, ya son los mismos muy tímidos. Exacto. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, entonces decimos, vamos a salir a la calle a regar tal cosa. Uh-huh. La gente es tímida. Dice, agregar eso, por Dios. Está bien, pero yo puedo hacerlo de otra forma. Sí, ¿usted cree que la gente se avergüenza a veces sí, claro que sí. De hacer algo por Dios? Claro que sí. Wow. Claro que sí. Que no debería ser así. No debería ser así, claro que no. Pero la gente se avergüenza. Los seres humanos literalmente actuamos conforme a nuestros intereses. Uh-huh. Y los intereses se forman por lo que usted ve y por lo que usted quiere. Exacto. Claro. Dios, por ejemplo, usted recuerda que en Mateo capítulo 6, por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús habló muy bien. Mira, no se preocupen por los vestidos, por la comida, por lo que beben. ¿Y será verdad que no podemos preocuparnos por eso? O sea, Señor, pero... Interesante. No comer, beber, vestir, o sea, sí. ¿Qué hacemos? No nos preocupemos. Sí, Dios está diciendo, ustedes deberán buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Exacto. Y las demás cosas, dice la Biblia, vendrán por añadidura. Nosotros seguimos pensando en eso todavía. Sí. Porque cuando tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas, casi siempre cortamos con lo espiritual, no con lo material. Exacto. Cortamos con lo espiritual, no con lo material. Por ejemplo, uno se levanta aunque esté lloviendo y se va para el trabajo. Bueno. Pero si hay que ir para la iglesia y está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Así somos los seres humanos. Al trabajo tenemos que ir porque nos van a pagar, porque nos pueden votar, uh-huh, porque me van a llamar la atención y después para dónde voy a ir. Pero cuando hablamos de dedicarle 1 hora a Dios, si está lloviendo, dice, está lloviendo, no me voy a mojar. O sea, y cuando vas al trabajo no te mojas de vez en cuando. Claro. Inclusive peor sí. Te pasa. Porque hasta más lejos a veces queda el trabajo. Claro que sí. Pero los seres humanos cortamos más por lo espiritual, por lo que no podemos ver, que por lo que podemos ver. Uno sabe que lo más beneficioso es lo espiritual y lo que no se ve, dice la Biblia. Pero como quiera que sea, el ser humano dice, no, es que yo necesito tal cosa. Y la gente pensará que el Señor no paga, ¿ok? El Señor no es un empresario, vamos a decirlo así. Él es un empresario. Pero el Señor sí paga, porque Él te paga con muchas bendiciones, te paga con la cosa que tú quieres. Cuando dice, hasta ahí tú llegaste y eso es lo que tú vas a tener, te da muchas cosas. Entonces, el Señor sí paga, realmente. Sabe que la pandemia a nosotros nos enseñó mucho. Uh-huh. Pero algunos todavía no han tomado el hilo de la enseñanza de la pandemia. Yo leí un libro haciendo un curso de capellanía que hablaba de dar gracias. El que escribió ese libro decía en su libro ahí, en este momento yo estoy desde mi yate escribiendo. Oiga eso. Desde su yate. Desde su yate. No barco, yate. Y entonces él escribía, en la pandemia a mí me botaron del trabajo. Wow. Y yo decidí, después de un tiempo, todo amargado, pero decidí escribir. Y ese libro que él escribió era para dar gracias a Dios por todas las cosas que Dios le había dado y le da.
y no amargarse por la cosa que no había recibido. Exacto. Mira qué interesante. Al final él terminó siendo millonario, rico, porque uno a veces cree que el trabajo que uno tiene es lo que más le vale a uno. No. Hasta que un día a ti no te votan y usted, claro, usted dependiendo cómo usted tome eso, desde la perspectiva que usted lo tome, es una maldad, me están haciendo una maldad y se queda ahí. No. Si usted comienza a generar, se da cuenta que hay muchas otras formas de generar dinero si es dinero, de progresar si es para progresar y de tener éxito también. Exacto. O sea, la perspectiva tuya puede ser corta o puede ser bastante grande o larga. Dependiendo tu perspectiva, te vas a quedar así mismo. Exacto. Wow. Pastor, volviendo a la historia de David. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Sabemos que él fue ungido como rey. Así es. Pero David pasó muchos años huyendo. Interesante, sí, Entonces, claro que sí. ¿qué nos enseña eso acerca de cómo esperar la perspectiva correcta? Él fue ungido como rey. Sí. Ya en realidad Saúl no era rey, pero estaba en el puesto. Sí. Estaba en el trono. Estaba en el trono. Y para usted ser llamado rey, tiene que estar en el trono. Exacto. Usted puede aspirar, pero mientras no se siente ahí legalmente, usted Todavía no. Mientras no se siente en la silla. No, claro, todavía. O sea, aquí en Dominicana usted va a aspirar a la presidencia. Sí. Hasta Está que usted no bien. llegue. Y vamos a suponer que ya hicimos todo y hicieron el conteo y dice, fulano es el presidente, ¿no? Hasta Sí. que no se siente ahí ya oficialmente. Exacto. Todavía no es el presidente. Wow. Entonces, David fue ungido como rey. Dios rechazó a Saúl por su desobediencia. Exacto. Y entonces Dios escogió a David para ser rey de Israel, que no era de ningún linaje real. No. Escogió a David. David, lógicamente, estaba oyendo porque Saúl había escuchado por ahí que en sus canciones decían que a Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. A 10,000. Dice, no, pero es que tan mal le falta que le den el trono a él. Nada más. Exactamente. Entonces, el espíritu de Dios se fue de Saúl, vino un espíritu malo. Y entonces Sí. él buscaba la forma de eliminar a David como su contrincante. Él iba a tomar el trono, pero no solamente por él, porque él un día iba a morir. El asunto es que si David tomaba el trono, entonces su familia, ¿qué? Exacto. Porque se espera que el hijo de él sea el próximo rey Sea de el próximo, Israel. sí, claro. O uno de los hijos de él. Pero David nunca forzó tomar el trono. Porque No. él sabía que Dios fue que lo llamó. Exacto. Cuando usted está claro de que Dios a usted lo ha llamado, usted tiene siempre que esperar en Dios. Claro que sí. Esperar. Cuando usted está claro de que Dios fue que lo eligió, usted tiene que aprender a esperar en A Dios. esperar. Cuando usted está claro de que Dios tiene el control de todo y el momento adecuado Dios es el que lo sabe, usted debe aprender a esperar en Dios. Ahora, esperar no es fácil. No es fácil. No es fácil. Esperar no es fácil. Porque David estuvo, como dijo usted, huyendo Sí. por diferentes lugares. Sí, muchos años. David se hizo hasta el loco en un lugar Ujú. para que ni lo mataran. Wow. Literal. Entonces, David estaba huyendo por todos los lugares, teniendo la unción de Dios, Ujú. teniendo el aval de Dios, teniendo el apoyo de Dios, estaba huyendo. Y un día, Joab dijo, mire, Dios no lo puso aquí, permítenos matarlo y ya acabamos con esto. Y dice, no, nunca podemos ponerle la mano al ungido de Jehová. Exacto. Qué lección. Pero ¿acaso no tenía ya Saúl, era el espíritu maligno? Sí. No tenía el espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo es el ungido de Jehová si no tiene el espíritu de Dios? Es la perspectiva de David frente a la perspectiva de sus soldados. Exacto. Sus soldados lo único que veían era el trono. Exacto. Pero David no veía solamente el trono. David veía a Dios colocándolo a él en el trono. En el trono. Porque Dios al final es que debe tener la última palabra. Exacto. Por ejemplo, otra historia. Job lo perdió todo. Oh, Pero Sí. mi pregunta es, ¿la historia de Job habla más de sufrimiento o de perspectiva? algo fue real. Sí. No Job fue una perdió perspectiva. todo. Literalmente, literal. Excepto la mujer. Lo perdió Se lo todo. perdió todo. Eso fue real. Job perdió todo. Ahora, ¿cuál era la perspectiva de Job? Exacto. Para los amigos de Job, Job estaba mal, tú estás así,
Todo esto te sobrevino porque tú pecaste, hiciste algo mal y Dios te castigó. Y él se analizaba, ¿y qué yo hice mal? Exacto. ¿Qué yo hice mal? O sea, ¿qué yo hice mal? Exacto. Al final ustedes saben que Dios terminó engrandeciendo a Job delante de sus amigos y dijo, ora por ellos. Wow. Porque la perspectiva de ellos era, si tú pescas, castigo. Si te equivocaste, castigo. Si hiciste aquello mal, castigo. Pero la vida de Job nos dice a nosotros que aunque usted no haya hecho cosas malas, le pueden venir cosas malas. Ahora, cuando le vengan a usted esas situaciones negativas y dolorosas, ¿cuál es la posición tuya? ¿Cómo tú lo ves? Esa es la perspectiva que tiene que tener. O sea, tú dirás, bueno, Dios mío, tú me has abandonado, tú me has dejado solo. Dios nunca lo dejó solo. Dios nunca lo abandonó. Y decir eso en ese contexto es muy duro y difícil de asimilar. Sí. Claro, porque lo que a mí me da, ¿qué me da felicidad a mí? Tener todo a mi disposición, claro, estar cómodo, estar bien, ¿o no es así? Claro. Uno dice, no, si yo tengo mi comida diaria, yo estoy bien. Si yo cobro, yo estoy bien. Si no me hace falta nada en esta tierra, yo estoy bien. Pero si te hace falta Dios teniendo todo, ¿cómo tú estarás? Bueno. Entonces, Job estaba ahí y Job siempre reconoció el poder, la autoridad y el dominio de Dios sobre todo. Job entendía que a pesar de todo eso, Dios tenía la última palabra. O sea, Dios seguía siendo Dios. Exacto. Nadie podía superar a Dios. Y si algo le vino y Dios lo permitió, él dice, gloria a Dios también. Y es bien difícil decir gloria a Dios en momentos difíciles. Sí, es muy difícil, pastor. Porque yo alabo cuando estoy contento. Sí, pero hasta regalo y doy. Pero exacto, cuando no tengo, comienzo a preguntarme qué fue lo que yo hice, qué fue lo que hizo fulano. Exacto. Sí. Entonces, la perspectiva que tengamos de Dios va a afectar también nuestra vida espiritual. Okay. Sí, cuando usted y yo vemos a Dios como el proveedor solamente, entonces el día que no provee, ¿qué? Entonces Dios. Ahí del malo. Cuando vemos a Dios como el guardador, y el día que no nos sentimos guardados, ¿cómo entonces vemos a Dios? ¿Cambiamos de perspectiva de una vez? Rápidamente. Señor, tú no me ayudas, tú no haces nada por mí. Hay que acercarse lo más que podamos a Dios para conocer a Dios. Ustedes recuerdan, Jesús estuvo en Getsemaní. Sí. Jesús tiene una misión en la tierra. Su misión era salvar a la raza humana y representar dignamente a Dios como hombre en esta tierra. Exacto. Y en el Getsemaní la carga era tan pesada que ni podía dormir, lo que podía era orar. Le dijo a sus amigos, vengan acá y velen conmigo un rato. Y entonces Jesús dijo ahí en su oración, Señor, si es posible, porque no es posible, pero si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Exacto. Wow. En ese momento dado, Dios nunca le habló a Jesús. No fue cuando se bautizó, que había una voz del cielo, sí. Este es mi hijo amado. Ahí no se escuchó eso. No. Así que al Dios no hablarle directamente a Jesús, Jesús puede haber dicho, no, pero entonces me dejaron solo. Estoy solo aquí. Sí, estaba solo en realidad. Sí. Pero él conocía su misión. Exacto. Y sabía lo que tenía que hacer. Por eso él siguió adelante a pesar de que estaba solo. Porque él conocía a Dios. Él sabía que el tercer día iba a resucitar, lo dijo varias veces, ¿o no? Sí, claro. Pero la carga presente era demasiado grande. El peso del mundo. Imagínate, yo cargar con lo mío está bien y aún así me abruma. Sí. Pero cargar también con lo ajeno. Está difícil. O sea, los seres humanos cargamos con nuestras responsabilidades y a veces hasta tiramos la toalla. Pero también cargar con lo ajeno. Como que es mucho más pesado. Pero Jesús cargó con todo en este mundo. Cuando Jesús veía al ser humano, ¿cómo lo veía Jesús? Lo veía como un candidato para el reino de los cielos. Por eso venían gente donde Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Exacto. Yo sé que no soy digno de tu entrar,
No, Jesús te veía a ti como un candidato para el reino de los cielos, porque Jesús mismo fue que te creó a ti. Exacto. O sea, si tú no ves a Jesús de esa forma, entonces siempre andarán divorciados. Muy interesante. Si tú no ves a Jesús así, los andarán divorciados. Yo tengo hijos y todo lo que yo tengo es para ellos. Ahora, el día que yo no quiero darle algo, no significa que no es para ellos. No. Exacto. Es porque yo sé si le conviene o no le conviene. Exacto. Dios es mucho más de ahí todavía. Todo lo que Dios tiene es para nosotros. Cuando Dios mira la tierra, ¿qué Dios quiere para nosotros como seres humanos? Es llevarnos al reino de los cielos, al lado de Él, en las mansiones celestiales, donde no habrá no muerte, ni dolor, ni llanto. O sea, todo lo que nos afecta va a desaparecer. La pregunta es cómo yo veo a Dios entonces. Nada más como el que me da el pan, la comida, el dinero, la salud, la fuerza. El que tiene que hacer misericordia y compasión. Exacto. Dios me ve mucho más de ahí. Por eso, la muerte no tiene la última palabra nunca. O sea, yo le tengo mucho miedo a la muerte, pero Dios dice, no, mijo, tú estás en mi mano. Exactamente. Lo que tú vas a pasar en esta tierra será la muerte biológica, no la muerte eterna, porque la muerte eterna la morí yo por ti. Amén. Wow. Si tú mueres en mí, yo vengo para darte vida eterna. Exacto. Wow. Así nos ve Dios a nosotros. Pastor, en ese sentido sobre Jesús, ¿por qué Él insiste tanto en que miremos el corazón y no nuestras obras, lo que podemos hacer de manera externa? Eso va a depender del contexto de todo. Sí. Va a depender del contexto. ¿Sabe por qué? Porque Jesús una vez le dijo a los discípulos, por su fruto lo conoceréis. Así que las obras son importantes, sí. Pero muy importantes. Además, las obras delata lo que tú tienes dentro. Ahora, no siempre lo que tú haces es lo que tú también tienes dentro. Exactamente, hay un tema de perspectiva ahí. ¿Verdad? ¿Por qué razón podemos decir esto? Bueno, Dios sopesa mucho las intenciones del ser humano. Ay, las intenciones. Las intenciones. Porque yo solamente puedo analizar lo que puedo ver. Por ejemplo, ustedes están acá en este podcast, tienen una intención. Sí. Sí. Cualquiera que entra a su canal, y espero que entren, cualquiera que entra a su canal y ve lo que se está haciendo ahí, dirá, lo están haciendo bien. Sí, pero tienen otro propósito detrás de eso. Hay personas que en la iglesia, por ejemplo, sirven mucho. Uh-huh. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hacen? Porque algunos sirven para ser vistos, para ser tomado en cuenta. ¿Lo hacen con ese propósito? Claro, sí. Con esa intención. Pero otros no lo hacen con esa intención. Entonces Dios mira mucho lo que hay en el corazón. Por ejemplo, Pedro decía, Señor, yo por ti doy la vida, yo peleo por ti, le decía Jesús. Pero Jesús veía el corazón que era débil, no era tan fuerte como le decía. No, exacto. Por eso yo oro por ti para que tu fe no falte. Para que no falte. Exacto. Pero sí. ¿Cómo ven los discípulos a Pedro? Dicen, no, Pedro. No nosotros. Pedro siempre tenía la última palabra en la reunión. Sí. Pero Jesús sabía que no era así. Cuando llegó, Jesús estaba donde Simón, en una fiesta. Llegó una mujer que Jesús la había liberado de prostitución, de demonio, de pecado. Uf. Llorando, se arrodilló delante de él. Sus lágrimas cayeron encima de sus pies. Todo eso secaba con los cabellos. Para Simón, dice, no, esta mujer es una loca. Esta mujer es una prostituta. Esa mujer no sirve. No es digna. Y si este profeta debería saber eso. Exacto. Y Jesús lo mira así. Óigame, yo vine acá a una fiesta porque tú me invitaste. Exacto. Porque ese era Simón el leproso. Uh-huh. Jesús lo había sanado. O sea, yo vine acá porque tú me invitaste. Yo imagino que por el agradecimiento. Y estoy acá. Pero tu corazón todavía está podrido. Uf. Aún tú no entiendes. Y estoy en tu casa. Wow. Y tú todavía no entiendes los propósitos de Dios. Claro, él no veía el corazón. Pero Dios, Jesús sí ve el corazón. Y Jesús le hace entonces la siguiente, la parábola. ¿Quién ama más? 2 hombres debían dinero. Uno debía tanto denario, otro tanto denario. Ambos fueron perdonados.
Ahora, ¿quién va a amar más de esos dos? ¿Al que se le perdonó poco? ¿Al que se le perdonó mucho? No, al que se le perdonó mucho. Pareciera que lo que pasó contigo no fue tan grande comparado con esta mujer. Exacto. Porque esta mujer, desde que yo acá, me ha bañado sus pies con sus lágrimas, y tú ni tu siervo, nadie vino acá y me lavó los pies a mí, que es la costumbre normal. Exacto. A un invitado, llegó polvoroso, vamos a limpiar los pies para que esté así bien cómodo. Sí. Y esta mujer no ha dejado de darme besos en los pies. Por lo tanto, esta mujer sabe que se le ha perdonado mucho. Sí. Por eso ama mucho. Entonces, aunque todo el mundo veía a esta mujer como esa mujer de la calle, mala, Jesús no estaba viendo una mujer de la calle mala. Estaba viendo un corazón que estaba buscando perdón y misericordia de parte de Dios para ser restaurada. Wow. Mientras que aquel que fue sanado de una lepra creía que ya todo se resolvió. Entonces, Jesús ve más el corazón que lo que tú haces en realidad. Pero se espera que lo que tú haces te conforme a lo que esté en tu corazón. Exacto. E igual, cuando eligieron a David fue a sí mismo. Sí. ¿Verdad? Su hermano, bien vigoroso, fuerte, grande, tenía porte de rey. Pero dice, no, ese no. No, tampoco es. Y este tampoco este. Y entonces, ¿quién será? Que no está aquí. Lo mandaron a buscar cuidando ovejas. ¿Qué hacía David por ahí? Cuidando ovejas. Cuidando ovejas. Un arpa, una onda y cuidar ovejas. Eso era lo único. Entonces, David, muchos salmos fueron escritos por él. David componía y entonaba salmos para honrar y glorificar a Dios. Y eso le permitió a Dios poder trabajar en la vida de David también. Decir, no, este muchacho me es útil porque él confía en mí. Exacto. Así que no siempre es lo que vemos. Es lo que Dios ve. Es lo que Dios ve. Pastor, me han gustado mucho las historias. Hablamos de David, de Job. Pero ¿qué otro ejemplo de la Biblia, de otra historia, usted lo pondría donde estuvo presente la perspectiva? En la Biblia, es que en la Biblia hay mucho. ¿Usted recuerda a Elías? Sí. Elías fue un profeta muy poderoso. Muy poderoso. Sí, demasiado poderoso. Aún en los últimos días, ¿verdad? Con el espíritu de Elías. Y mire que nosotros hemos tenido dos invitados y le hemos hecho la pregunta flash al final. Y ellos siempre le preguntamos, ¿qué personas a ti te gustaría conocer en persona? Y ellos dicen, Elías. Sí, no, es que Elías, pastor. Elías fue vigoroso, muy vigoroso, sí. Muy vigoroso. Sin embargo, en un momento dado, Elías se atemorizó. Miren que él fue fuerte para decir, ok, reúnan a todos los profetas de allá de su reino, de Baal y todos los dioses. Y vamos a enfrentarnos a ver quién es el verdadero Dios. O sea, eso no lo hace cualquiera. No. Los profetas de Baal comenzaron a gritar y a orar desde muy temprano. Y él se burlaba de los profetas. Ahí mismo en su cara. Se burlaba de los profetas porque él sabía en quién había creído. Exacto. Y entonces hizo todas las maravillas que hizo. Hizo descender fuego del cielo. Eso fue extraordinario. Sin embargo, una mujer dijo, ¿y quién fue que hizo eso? Eso fue Elías Tisbita. Ok. Mira, esa cabeza va a rodar. Ahí. Y el hombre se fue corriendo. Huyó. Pero corriendo por su vida. Es más, dice la Biblia que atardeció la muerte. Wow. Y entonces, cuando se encuentra con Dios, le dice, ¿qué tú haces acá, Señor? Todo tan abandonado, solamente quedo yo. Y dice, no. Eso crees tú. Eso es lo que tú ves. Exacto. Hay 7,000 que no han dado su rodilla delante de Baal. Por eso, señores, nosotros no podemos enfrascarnos tanto en lo que nosotros podemos ver, sino en lo que Dios puede ver. Nuestras vidas serían diferentes si nos concentráramos más en Dios y no en nosotros mismos. Porque nosotros como seres humanos, todo lo que hacemos está mal en realidad. Lo que hacemos bueno, dice la Biblia, es porque Dios lo hace en nosotros. Porque la Biblia dice, todo lo bueno viene de lo alto. Exacto. Wow. Sí. Entonces nosotros como seres humanos tenemos que concentrarnos más en Dios. Si engrandecemos a Dios, Dios nos engrandece a nosotros. Si alabamos a Dios, Dios también nos alaba a nosotros. Recuerde que alabar
es decir cosas bonitas de uno. O sea, alabar a alguien no es tenerlo como un Dios, ¿no? Es decir cosas bonitas de uno. Exacto. Por eso cuando usted habla cosas bonitas de Dios, usted está alabando a Dios. Es más, cuando usted le dicen alaba a Dios, ¿qué es lo que usted hace? Es decir cosas bonitas de Dios, maravilloso, bondadoso, todopoderoso, que son reales. Entonces, cuando Dios alaba a un ser humano, también Dios hace eso mismo. ¿Qué le dice Dios a Satanás? Tú no has visto a mi siervo Job. Exacto. O sea, óyeme, Dios está alabando a Job por lo que él hace. Sí. Entonces, si usted se concentra en Dios, Dios se concentra en ti. Amén. Y de eso hay muchas historias bíblicas. Wow. Entonces, los seres humanos tenemos que aprender a ver el cuadro desde el punto de vista de Dios. Ustedes han visto, bueno, ahora que tenemos, ¿verdad? La internet, GPS y todo eso, uno puede ver que uno puede perderse en un lugar y decir estoy perdido. Sí. Hasta que no pone el GPS. Exacto. Estoy en tal lugar. Porque tú ves 2 o 3 calles. Cuando pones el GPS te da todo el panorama de la ciudad. Y te das cuenta que tiene más de 1000 salidas. Wow. Efectivamente. Entonces, como ser humano, tú solamente puedes ver un camino, una salida. No, Dios tiene 1000 formas de cómo hacer las cosas. Una sola cosa. Y usted tenemos 2 o 3 opciones. No, Dios tiene 1000 formas. Por eso, confiar mucho en nuestra perspectiva no es lo más sabio. Lo más sabio es confiar en la perspectiva de Dios. Cuando confiamos en la perspectiva de Dios, Dios no solamente ve la comunidad, el barrio, el pueblo, la ciudad, ni siquiera el planeta Tierra. Dios ve todo. Exacto. Entonces yo creo que es mejor confiar en Dios. Claro que sí. Así yo tengo una preguntita. Cuando estudiamos la Biblia, vemos que nos da muchos consejos, ¿verdad? Pero también la Biblia nos insiste, o sea, ¿por qué la Biblia nos insiste tanto en poner la mirada en lo eterno y no en lo temporal? Las 2 palabras dan las explicaciones. Eterno y temporal. Sí, sí. Y todo el mundo quiere cuando es feliz, que se quede esa felicidad para siempre. Exacto. La gente cuando consigue, por ejemplo, vamos a suponer dinero, dice, wow, si me durara toda la vida. Sí. Pero aún dice más todavía, wow, si yo tuviera más vida todavía para seguir disfrutando de. Sí, porque uno tiene tantos años para disfrutar de tanto dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios no nos creó a nosotros para perecer. No nos creó para perecer. Dios nos creó a nosotros para la eternidad. Exacto. Está. Entonces, los seres humanos, lamentablemente, después del pecado, bueno, ustedes ninguno conocieron el jardín del Edén, ¿verdad que no? No, ni yo tampoco. No. Ustedes ninguno conocieron cómo eran los leones antes del pecado. Ni yo tampoco, ni los animales, ni la vegetación antes del pecado. Sí. Pero los pequeños detalles que da la Biblia en Génesis sobre eso, le da una vislumbre a uno tan perfecta que ni uno mismo puede imaginarla. Exacto. Tan perfecta, porque ahí dice todo era bueno en gran manera. Wow. Y nosotros hay cosas en esta que decimos, wow, eso sí es bueno. Sí. No, ni siquiera nos imaginamos a lo que realmente es bueno. Entonces Dios a nosotros no nos creó para perecer, nos creó para la eternidad. Y si Dios aún desea algo, es la eternidad de nosotros. Exacto. Por eso Dios dice, concéntrate en lo que puede permanecer para siempre. Ahora, en este mundo, ¿qué puede permanecer para siempre? Nada. Si algo puede permanecer para siempre, es porque Dios hace que permanezca para siempre. Exacto. Porque nada fuera de Dios puede permanecer para siempre. Dios es eterno, no tiene principio ni fin, así que todo está en Él. Ahora, si usted es de la persona que quiere vivir 100 años, 200 años en esta tierra y después morir, esa es su perspectiva, pero eso no es lo que Dios desea. Aún
en Apocalipsis 20 Dios presenta que los salvos irán al cielo por 1000 años. Imagínense. 1000 años. 1000 años. 1000 años. Wow. 1000 años. 1000 años. Eso es mucho. No, ¿cómo así 1000 años? Eso ni siquiera se puede ni siquiera pensar en eso. Uno va a llegar a esos 1000 años fuerte. Ese será otro tema, pero yo imagino que sí. Sí. Es lo que los hermanos siempre han estado buscando, la juventud eterna. Nosotros seremos siempre jóvenes. ¿De qué edad creó Dios a Adán y a Eva? Porque ellos eran adultos, yo me imagino. Ya eran adultos. Eran buena edad, ¿verdad? Sí. Entonces, hay una juventud eterna que Dios nos va a dar a nosotros que ya no va a poner más viejo. ¿Por qué? Porque Dios tampoco se pone viejo. Exacto. Aunque la lo pintamos con barba blanca, cabello blanco, que es símbolo de vejez. Aunque Salomón dice que eso es símbolo de honra. Sí. Pero Dios es eterno. Y Dios nos creó a nosotros porque nos amas. Dios dice, nosotros somos sus hijos. Y como sus hijos, nadie quiere separarse de sus hijos en esta tierra. O sea, uno quiere ver a los hijos crecer, tener hijos, y a los hijos de los hijos tener... Es más, uno no quiere... Los nietos quiere ver ¿me todo. entiendes? Sí. Pero el tiempo no nos da en esta tierra por causa del pecado. Y Dios dice, los sueños que ustedes tienen en la tierra, así, de permanecer para siempre, se van a cumplir, pero en mí. Exacto. Los seres humanos podemos inventar cualquier cosa, pero no, solamente en Dios. Así que, si Dios desea que nosotros permanezcamos para siempre, y es su deseo real y literal y verdadero, es porque Dios no quiere separarse de su creación. Dios no quiere separarse de su creación. Dios no quiere que nadie perezca, dice la Biblia. Bueno, un texto, ¿verdad?, bastante conocido. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie sufra. Dios quiere darle vida eterna y felicidad eterna. Aún cuando en Apocalipsis 21 Dios presenta el mundo nuevo, ¿cómo lo pinta? Cielo nuevo, tierra nueva, Nueva Jerusalén. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. No. Todo eso habrá pasado para siempre. Exacto. Dios mismo estará con los hombres, su trono estará con nosotros. Su presencia misma es vida eterna. Exacto. O sea, si Dios quiere venir a la tierra otra vez, es porque sin Él vamos a perecer todos. Entonces, cuando Dios venga a la tierra, es para estar en medio de nosotros, para que nunca vayamos a dejar de existir, sino que podamos permanecer para siempre. Amén. Bueno, yo creo que este ha sido un excelente tema. No sé si tienes alguna otra pregunta. Yo tengo... Wow. O sea, ha sido muy bueno, ¿verdad? O sea, pastor, durante toda esta conversación hemos definido lo que significa perspectiva. Hemos mostrado ejemplos. Sí. Pero, ¿cuáles hábitos nos ayudan a alinearnos con la perspectiva de Dios? Por más que el ser humano no quiera, no todos, nosotros tenemos una Biblia. La Biblia es que nos da nuestro conocimiento acerca de Dios. O sea, cuando usted va a la Biblia, usted va a escuchar la palabra de Dios. Sí. Usted va a leer lo que Dios dijo. Que fueron seres humanos que escribieron, sí, más de 40 autores, 1500 años de historia, pero fueron todos guiados por una sola mente, la mente del Espíritu Santo. Amén. O sea, cuando usted va a la Biblia, usted va a escuchar la palabra de Dios. Usted quiere conocer cuáles son los pensamientos de Dios, vaya a la Biblia. Porque si usted se pone a decir, wow, pero yo tuve una visión. Si la visión tuya no está acorde con lo que dice la Biblia, hay problema. Si tu sueño no está acorde con lo que dice la Biblia, hay problema. Hay problema. Porque la Biblia ha resistido los tiempos. Sí. La ha resistido. Ha querido ser eliminada. Algunos la exaltan, algunos la pisotean, y la Biblia sigue siendo la Biblia. La Biblia ha transformado personas porque es la palabra de Dios. Entonces, hábitos que nos ayudan a nosotros a conocer la perspectiva de Dios, la Biblia. No hay una situación en esta tierra que el ser humano pase que ya no esté vislumbrada en la Biblia. No hay una necesidad que el ser humano tenga que no esté vislumbrada en la Biblia. No hay nada que el ser humano desee que no esté vislumbrado en la Biblia.
nosotros podemos encontrar ejemplos en la Biblia para todo. Por eso, usted a veces tiene situaciones y le mandaron un texto bíblico o escuchó un podcast como este y dice, wow, pero es verdad. Y yo no había escuchado eso antes. Exacto. Claro que lo había escuchado, solo que ese día usted necesitaba esa palabra otra vez. Exacto. Yo mismo leo la Biblia todos los años y la rayo y la escribo y hago sermones. O sea, tantos sermones que se escriben de la Biblia. ¿Por qué tantos sermones? Y todavía falta. Se renueva cada mañana. Cada mañana. Cada vez que usted va a la Biblia, va a conocer a Dios. Orar. Sí. Orar es un hábito que nosotros deberíamos usarlo más todavía. Y no es orar solamente cuando voy caminando. No. Dedicar tiempo para la oración. Un tiempo sagrado para usted orar es importante. Muy importante. Encomendarse a Dios. Sí, muy importante. Cuando usted va a la Biblia, usted va a escuchar la palabra de Dios. Y cuando usted ora, usted le va a hablar a Dios. Y si usted hace silencio, si Dios quiere, también le habla a usted literalmente. Dios le habla. Porque Dios habla. No es que Dios solamente habla a través de la Biblia, no. Dios habla a tu conciencia también. Es más, el Espíritu Santo siempre nos habla a todos. Seamos impíos o seamos cristianos. Practiquemos lo que practiquemos. Porque los seres humanos, aquí todos somos hijos de Dios. Entonces Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Y Dios siempre va a estar diciéndote lo que debes hacer, aunque tú hagas otra cosa. Exacto. Por eso tú a veces dices, yo lo pensé, yo lo sentí. Sí. Yo como que debí, pero hice tal cosa. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Exacto. Igual, la asistencia en la iglesia, aunque la iglesia no salva, como muchos dicen, ¿verdad? Y es verdad, la iglesia no salva. Pero ¿por qué nos reunimos? Nos reunimos porque somos salvos. Exacto. Mi debilidad puede fortalecerse cuando te escucho a ti hablar. Exacto. Porque yo puedo, cuando te escucho a ti hablar, dar un testimonio o tener una oración, Dios usa ese momento para animarme a mí. Así que lo que es la lectura de la Biblia es algo básico, la oración es algo básico, la asistencia a la iglesia es algo básico y testificar pues debería ser el resultado de todo eso. Exacto. Porque si usted y yo comenzamos a testificar sin leer la Biblia, sin orar, sin ir a la iglesia, estaríamos muy cojos. La testificación estaría muy coja. Sí. Porque ¿de qué hablaríamos? Andaría en muleta. ¿Qué presentaríamos? Así que lo más básico es leer la Biblia, orar y ir a la iglesia. Exacto. Imagínese usted salga a la calle. No, es que usted sale a la calle a hablar de qué. ¿De qué si no tiene contacto con Dios? Entonces, testificar es el resultado de usted haber tenido un contacto con Dios. Exacto. Aunque usted y yo no podemos buscar un escalón de ascensor y ir al cielo a verla con Dios, la oración está para eso. Exacto. ¿Verdad? Aunque usted y yo no podemos ir a decirle, Señor, dime algo ahí para yo hacerlo. No, tú vas a la Biblia. Entonces, son cosas básicas que el ser humano, todo aquel que quiere conocer a Dios, tiene que hacerlo. La naturaleza habla de Dios. Sí. Totalmente. Una vez yo andaba con una persona en una montaña y esa persona vio esa montaña así. Ella vive ahí, esa persona. Y después dice, wow, pero es difícil de creer en Dios con tanta maravilla que uno ve. Exacto. Muy difícil. O sea, la naturaleza habla de Dios. Pero cuando tú vas a la Biblia, tú conoces más profundamente a Dios. Más profundamente. Porque si tú vas a un árbol, por ejemplo, de pino, le pones la mano, ¿qué te va a decir el árbol de pino a ti? Tú lo único que puedes es admirarte por la majestuosidad de ese árbol. Pero cuando tú vas a la Biblia, te encuentras palabra por palabra qué Dios dijo a fulano, por qué le dijo a fulano, qué Dios me dice a mí. Por eso lo que está en la Biblia es aplicable al día de hoy, siempre. No importa que hayan pasado 2000 o 3000 años, siempre es aplicable. Es más, hoy en día hay personas que van a charlas de superación personal y no está mal, está muy bien. Sí. Pero en la Biblia te encuentras todo eso. Totalmente. Ejemplo de todo te encuentras. Tú quieres saber de finanzas, la Biblia está para eso. Tú quieres saber psicología, la Biblia está para eso. La Biblia tiene de todo. Entonces es muy básico leer, orar, asistir a la iglesia y testificar. Son cosas básicas. Excelente. Y sencillas de hacer. Nadie te cobra por eso. No. Y todo el mundo puede hacerlo. Exacto. Exacto. De verdad, pastor, queremos agradecerle el tiempo
el espacio que ha tomado para traernos estas informaciones que han sido, Hans, mira, de sumamente... Gloria a Dios. De verdad, contentísimo. Pero antes, pastor, queremos pasar una pequeña dinámica. Ok. Son preguntas flash con Hans y Joseph. Ajá, para así él, ¿verdad? No, para usted, pastor. Por ejemplo, pastor, ¿cuál es su versículo favorito? Oiga eso, yo fui a Bucavisa el año pasado. Y el cónsul me preguntó, ¿cuál es su versículo favorito? Estaba tan nervioso que se me olvidaron todos. Y entonces me acordé de Juan 3:16. ¿Y sabes qué me dijo? No, ese no es muy fácil. Eso fue real. Pues, claro. Le estoy diciendo. Así fue. Pero sí, Juan 3:16 es un versículo que uno puede hablar de él todos los días. Sí. Exacto. Porque Juan 3:16 me dice a mí cuánto amor Dios tiene por mí. Exacto. Entonces, recordar ese texto es cada día darme una dosis de superación personal, de motivación, de positivismo. O sea, yo estoy acá, Señor, tú sabes que yo he fallado. Y Dios dice, recuerda que yo di mi hijo por ti para que tú no perezcas. Exacto. Amén. Entonces, Juan 3:16 es mi versículo favorito, pudiese decirle aquí a ustedes. Canción cristiana que le levante el ánimo. Canción cristiana que me levante el ánimo. Ajá. Sí, ¿cuál es esa canción? Uy. Yo en mi casa a veces me pongo... a mí no me importa literalmente quién la canta. Hay canciones que tienen letras muy bonitas. Es el mensaje. El mensaje, sí. Entonces, yo no te puedo decir a ti, hay una canción, esa sí me levanta el ánimo. Pero yo escucho muchas canciones que hablan acerca del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Espíritu Santo. En estos últimos días o meses yo he escuchado una canción que se llama así, Espíritu Santo ven. Algunos la escucharán por ahí. Claro. Sí. Lo he escuchado mucho, pero así me gusta escuchar. Es más, déjeme decirle que cuando yo soy pastor, los pastores también se desaniman por si no lo sabían. Claro. A veces están confusos, por eso tenemos que buscar y necesitamos también de otros que oren por uno, acercarse a uno. A veces yo me siento a escuchar solo canciones para seguir conectándome con Dios. Y canciones, digo, yo quiero canciones así de Espíritu Santo. Y escribo así, algunas las escucho, algunas no son tan wow, pero otras sí me llegan y me levantan el ánimo. Amén. Perfecto. Héroe bíblico con el que se identifica. Héroe bíblico con el que yo me identifico. Sí. Nunca había pensado en eso, no. Nunca había pensado en eso. Uno que le guste. Uy. Bueno, héroe bíblico, dijiste tú, ¿eh? Sí. Si hay una cosa que a mí me gusta es predicar. Es predicar. Fuera de Jesús, que yo le digo al Señor en oración muchas veces, Señor, dame el don de la predicación poderosa. Ay. Porque al final lo que yo quiero es que la gente ceda a Dios. Exacto. Ceda a Dios. Pero el apóstol Pablo era muy persuasivo. Y el apóstol Pablo puede ser un héroe del Nuevo Testamento ejemplar. Sí, porque ese pasó por todas. Totalmente. Uno sabe que los discípulos pasaron por muchas cosas, pero no tiene muchos detalles de ello. Ahora, uno tiene detalles del apóstol Pablo y él mismo lo dice. Yo paso por esto. Exacto. Y sigue adelante predicando el evangelio. Así que puedo decir apóstol Pablo. Perfecto. Comida que usted no compartiría ni con un pastor. Ay. Bueno, no, yo no soy muy dado. Pero algo favorito que a usted le guste, que usted no lo compartiría con nadie. Usted no lo compartirá con nadie. No, yo todo lo comparto. La comida se comparte. Bueno. Un morito de guandula lo comparte. Oh, sí, claro. Tiene que dar para los dos, sí, pero ¿Sí? claro. Claro que sí. ¿Qué historia de la Biblia usted recomienda a cualquier joven? A cualquier joven, la vida de José. Excelente. Cuando usted analiza la vida de José, y perdón que vaya a abundar un poquito sobre eso, José tiene 2 sueños, que Dios le da esos sueños. Sí. Algunos dicen, Dios le da 2 sueños idénticos, de diferentes formas, pero es el mismo mensaje para asegurarle que eso será así. No le creen, al contrario, lo miran raro. ¿A quién tú crees que va a gobernar sobre nosotros? A Josué lo lanzan a unas cisternas. Lo que uno entiende es que estaba llamando, ¿verdad? Por las películas, llamando, sáquenme de aquí, me estoy muriendo, mis hermanos. Pero
Pero la Biblia lo deja en silencio a él. Lo venden. La Biblia lo deja en silencio. Vuelven y lo venden en Egipto. Y él no dice nada. Estaba mudo. Sin embargo, cuando un día tiene que hablar, él dice: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Que aunque José no se le visualiza antes de llegar ahí, hablando mucho, en su mente estaba Dios siempre. Amén. O sea, no importa, joven, donde usted vaya a estar o donde lo lleven, porque usted quizá no quiso ir, pero lo llevaron. Nunca se olvide de Dios. Amén. El tiempo va a pasar, pero Dios nunca pasa y siempre se va a acordar de ti. Amén. ¿Qué hábito espiritual le ha cambiado la vida? Hábito espiritual. Sí. La oración. Perfecto. La oración. ¿Qué personaje bíblico le gustaría conocer en persona? En persona, allá en el cielo. Sí. No había pensado tampoco en esa, ¿no? Pero todos queremos conocer a Adán. Ay, Adán. A preguntarle. Ay, Adán. Adán se va a salvar porque vamos a ser cristianos. Sí. Pero óigame, ¿cómo es posible? Hay muchas preguntas para Adán. ¿Cómo es posible? ¿Qué fue lo que te llevó a ti? ¿Qué pasó? O sea, lo que estamos pasando hoy por culpa tuya. Sí, de verdad. Claro que tenemos que tomar decisiones ahora para mejorar y ser cristianos y servir al Señor. Pero nunca hubiésemos llegado hasta aquí si no hubiese sido por... Así que hay que preguntarle mucho. Sí. Aunque sabe que como adventista, nosotros creemos en los escritos de Elena White como inspirados por el Espíritu Santo. Sí. Y Elena White, en sus libros, ella dice que Adán, cuando nos mira a nosotros, nos va a medir quiénes son estos tan pequeños. Ah, claro. Va a tener que vocearle. Sí. Porque Adán fue creado perfecto y el perfecto era un tamaño bastante grande. Wow. Exacto. Sí. Ya, entonces, ustedes ven, hay personajes aquí en el mundo bastante grandes y la gente lo admira. Dice, no, este muchacho da para esto, para esto, para esto. Entonces, Adán nos ve a nosotros así como raro, como, ¿quiénes son estos? ¿De dónde vienen? Oh, pues culpa tuya somos de tamaño. Ahí está. Aunque también dicen aquí está inspirado que no te vamos a recuperar todo lo que perdimos por causa del pecado. Amén. Wow. Exacto. Pastor, ¿qué es lo más gracioso que le ha pasado en la iglesia? En la iglesia. Sí, ajá, lo más gracioso. O predicando, o... Wow. Algo gracioso. Algo gracioso. Yo tomo eso mucho en serio, ¿sabía? Y hay cosas que pasan que yo no le presto ni mucha atención, ya doy mucha mente porque todo puede pasar. Okay. Sí, todo puede pasar. Pero no recuerdo así algo que me dé tanta gracia en la iglesia que me haya pasado, ¿no? Pastor, y por último, si Jesús llegara a la puerta de su casa hoy, ¿qué le gustaría que él le dijera o qué le diría? Bienvenido. Yo debería decirle eso a él, pero si él llegó a mi casa es porque vino a buscarme. Amén, amén. Será una gran bendición, señora, que Jesús, Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Sí. Está tocando constantemente. Jesús no va a llegar a nuestra puerta. Él no va a esperar en la nube de los cielos. Amén. Porque Él no quiere llegar a un mundo perverso. Él quiere sacarnos de un mundo perverso. Exactamente. Así que eso es metafórico, ¿verdad? Jesús llega a nuestra puerta. ¿Qué usted le diría? ¿O qué quería que Jesús me dijera a mí? Bienvenido, mijo, estoy aquí. Un abrazo. Amén. Llévame contigo. Eso será una gran bendición. De verdad, pastor, que nos sentimos muy agradecidos. Sí, sumamente agradecidos por compartir este espacio, ¿verdad? Claro que sí. Pero antes, si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Si no has dado like, por favor, dale like. Y si no has comentado, ¿verdad, Hans? Comenten. Y recuerden que estamos todos los sábados al mediodía con un nuevo episodio. Esto fue todo en Hans y Joseph The Channel. Un saludito.